La cumbre de presidentes del Mercosur culminó ayer sin declaración final porque Uruguay se negó a firmarla. ¿Por qué? Porque los otros socios no estaban dispuestos a incluir referencias a la modernización o flexibilización del bloque regional. La determinación de Uruguay de continuar con las tratativas. La cumbre de presidentes del Mercosur culminó ayer sin declaración final porque Uruguay se negó a firmarla. ¿Por qué? Porque los otros socios no estaban dispuestos a incluir referencias a la modernización o flexibilización del bloque regional. La determinación de Uruguay de continuar con las tratativas por un tratado de libre comercio con China fue uno de los temas centrales del encuentro entre los jefes de Estado que se celebró en Asunción. Por primera vez desde que nuestro país comenzó este proceso, ayer el presidente argentino Alberto Fernández planteó la posibilidad de que el acuerdo con Pekín se negocie en bloque. ¿Por qué no lanzamos juntos el acuerdo con China?, preguntó. ¿Por qué no lo evaluamos juntos? Va a ser mucho más fuerte así ese acuerdo, dijo el mandatario del país vecino. El Mercosur debe vivir muchos años más, debe vivir siempre. Y América Latina y el Caribe deben estar unidas de una vez y para siempre, porque el mundo geopolíticamente ha cambiado. Y si no lo entendemos, y si creemos que cada uno puede salvarse por sí solo no habrá aprendido la enseñanza del Papa Francisco. A su turno, el presidente Lacalle Pou aseguró que Uruguay tiene plena intención de invitar a sus socios del Mercosur a unirse a una negociación con China, pero en una etapa posterior. Está claro, señaló, la espalda es mucho más ancha con el Mercosur. En breves días nuestros equipos se estarán juntando para empezar a negociar el TLC con China. Por supuesto que avanzada esa etapa, lo primero que pretendemos hacer es hablar con el Mercosur a ver si vamos todos juntos. Finalizada esta etapa, hablaremos con los socios y los invitaremos a sumarse, ahí sí, a hacer un bloque con más potencia negociadora. Pero si no, el Uruguay va a avanzar. E insisto, tenemos la tranquilidad de que esto ni vulnera, ni erosiona, ni quiebra nuestra organización. ¿Qué dejó el segundo tiempo del partido? Vamos a retomar el diálogo que iniciamos ayer con Nicolás Posse, magíster en Economía Política Internacional por la London School of Economics, docente e investigador del Programa de Estudios Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Nicolás, buen día, gracias por acompañarnos de nuevo. Buen día, Emiliano. Muchas gracias por la invitación para seguir conversando. A ver, ¿a qué vamos? ¿Al balance general de la cumbre o a lo que dejó el segundo tiempo? A ver, yo creo que este segundo tiempo puede ser visto como una continuidad del primer round que vimos en la primera sesión. De nuevo los planteos, los clivajes, los argumentos en torno a las posiciones que fundamentan los planteos de cada país, si se quiere, se repiten o si se quiere, uno puede trazar una continuidad en la línea argumental de cada planteo. En esa línea, como adelantábamos en términos de hipótesis en nuestra charla de ayer en la mañana, bueno, era esperable que en primer lugar no se decidiera nada, por lo menos con respecto a este planteo de Uruguay de avanzar en una negociación con China, sino que, por el contrario, el tema quedara en un plano más discursivo. En segundo lugar, es interesante notar que para otros mandatarios de la región, notar los puntos que se acordaron en la previa a esta reunión, los puntos que comentábamos ayer respecto a la reducción de la EC y sobre todo al acuerdo con Singapur, fueron formas de reivindicar que el Mercosur, bueno, está en funcionamiento, tiene el dinamismo que se espera de él, y en esa línea, bueno, las referencias a hechos concretos tuvieron que ver más por ese lado, por esos dos temas. Decodifico la sigla esa que manejaste al pasar, ¿no? AEC es el arancel externo común, ¿no? Se resaltó la oficialización de esa rebaja de 10% en el arancel externo común a instancias de Brasil. Exactamente. Y después, por otro lado, se confirmó la firma del Tratado de Libre Comercio Mercosur-Singapur. Que de hecho Paraguay, en su alocución, el presidente paraguayo, destacó este hecho como una ilustración de que Mercosur está activo en el plano de las negociaciones externas. Bien.
¿Qué más? A ver, sorpresas. ¿Hubo sorpresas? Yo creo que no hubo sorpresas, creo que en líneas generales los planteos son consistentes con lo que ya hemos escuchado anteriormente. Creo que desde la perspectiva del planteo uruguayo, un aspecto interesante que vale la pena notar es la referencia al planteo de negociar con grandes mercados, en este caso China, como una política de Estado. Creo sí. ¿Te parece que escuchemos cómo lo formulaba, en qué medida lo presentaba el presidente Lacalle Pou en su intervención? Y por supuesto que avanzado a esa etapa, lo primero que pretendemos hacer es hablar con los socios del Mercosur. Es decir, todos juntos. Lo que Uruguay no se va a amputar porque le asiste el derecho y además el interés colectivo, porque esto no es una iniciativa de este gobierno, esta es una iniciativa de 2, 3 gobiernos hacia atrás. Para ser claro, esto es un sentir nacional, no es un sentir de una coalición de gobierno. Avanzar en este sentido, y si podemos con los socios, mejor. Nicolás, a esto te referías, ¿no? Exactamente, creo que esa línea argumental es interesante en la medida que el gobierno uruguayo le dice a sus socios, miren que este planteo no se va a diluir cuando se termine este gobierno. Este es un planteo que tiene una trayectoria de más mediano plazo y es un planteo que va a continuar porque es una política de Estado. Entonces, de ese modo, a través de ese recurso, bueno, intenta poner una presión adicional a los socios de decirles, bueno, de algún modo tenemos que resolver este planteo uruguayo. Así que bueno, por ahí estuvo una de las características destacadas del día de ayer, por el lado de lo que dijo el presidente Lacalle Pou. ¿Qué más? Bueno, lo otro es el comentario del presidente argentino, Alberto Fernández, que ya escuchábamos, de explorar la posibilidad de negociar en conjunto. Y en este sentido, vale la pena destacar que en el marco de las estrategias comerciales internacionales, el hecho de plantear sentarse en la mesa para ser parte, pero no para necesariamente acordar, es parte de las estrategias negociadoras a las que usualmente recurren los gobiernos. Yo cuando escuchaba a Alberto Fernández me hacía acordar a los discursos, a los debates que se daban en su momento en torno al ALCA, y cómo la participación en ese entonces de Brasil se orientaba a dilatar el proceso negociador siendo parte de él. Entonces, bueno, este planteo de Alberto Fernández creo que lo podemos leer en esa clave. Sí, Alberto Fernández hizo una intervención más larga de lo que uno esperaba, porque él mismo cuando empezó dijo que dejaba al costado los papeles que había traído, los apuntes que había traído, y prefería hacer una reflexión. Y la reflexión partió de lo que es el contexto, de qué es lo que está pasando en el mundo después de la pandemia, con la guerra en Ucrania, la realidad que se está dando en distintas partes del planeta de consecuencias de ese enfrentamiento Rusia-Ucrania. Lo que había aprendido al participar recientemente en varias cumbres fue a partir de todos esos antecedentes que decía. Estamos en un continente que tiene lo que el mundo busca para el mañana. Y si no nos damos cuenta que tenemos que estar más unidos que nunca, vamos a cometer el peor de los errores. El peor de los errores. Esto quiere decir que no debamos discutir problemas que preocupan, voy a ponerle nombre y apellido porque no me quiero hacer distraído, problemas que les preocupan a mis queridos amigos presidentes del Paraguay y del Uruguay desde siempre por las asimetrías que Paraguay y Uruguay tienen frente a Brasil y Argentina, no me quiero hacer el distraído. Eso hay que resolverlo. Nicolás. Yo creo que esta caracterización general que hace Alberto Fernández del contexto geopolítico actual, bueno, es pertinente en la medida que se está debatiendo en el mundo si estamos en un retorno hacia la regionalización de las relaciones internacionales. Y en ese marco, bueno, la política de bloques puede llegar a jugar un rol mayor, y Alberto Fernández recurre a esa línea que tiene un componente de debate académico y también un componente de debate en términos de políticas públicas, para formular su planteo más concreto, bueno, de mantener al bloque unido mediante distintos proyectos. ¿Qué más? Seguimos con tus destaques. Bueno,
Bueno, otro punto que me pareció interesante destacar ayer fue la locución del presidente paraguayo, el presidente Abdo, donde además de su línea argumental tradicional de que, bueno, Paraguay tiene restricciones o que China le impone restricciones a Paraguay, así lo planteó el presidente paraguayo por su relación con Taiwán, Paraguay también agregó un elemento de economía política en términos de ver cuáles son las trabas frente a un eventual acuerdo con China. Esta línea argumental, por lo general, la escuchamos en mayor medida desde Argentina y desde Brasil, dada la estructura productiva más compleja que ambos países tienen y que comentábamos ayer. Pero el hecho de que Paraguay también introduzca este argumento de economía política del desafío industrial que supone China, me parece que es un elemento que vale la pena destacar porque no es una línea argumental a la que Paraguay haya recurrido de forma tan clara, tan consistente en el pasado. Y por el lado de Brasil, no fue una sorpresa, pero fue un hecho la ausencia presencial de Jair Bolsonaro. Acabo de inventar un término, ¿no? Ausencia presencial. Digo porque estuvo, ¿no? Estuvo con un video, pero no fue físicamente en esta que era la oportunidad que tenían los presidentes para encontrarse después de cuánto tiempo, ¿no? Entonces... Exactamente. Yo creo que eso marca una vez más cuál es la prioridad que Bolsonaro asigna al Mercosur en el marco de su política exterior. El planteo de Bolsonaro mediante esta intervención virtual fue muy concreto, con referencias muy genéricas al comercio y a la integración regional, pero que no se metieron de lleno en los debates que se están procesando al interior del Mercosur. En ese sentido creo que refleja, por un lado, la ausencia de prioridad que su gobierno le ha otorgado al bloque, y por otro las divergencias internas que también hay en Brasil en torno al tema, y sobre las cuales Bolsonaro ya no parece interesado en inmiscuirse demasiado, teniendo en cuenta que el foco de este actor está en la campaña electoral que se viene próximamente, ¿verdad? En este contexto fue interesante lo que dijo Lucas Ferraz, el secretario de Comercio Exterior de Brasil, una entrevista que se publicó en La Nación de Buenos Aires. Tomaste nota de ella, me imagino. Exactamente, es una entrevista muy interesante porque allí Lucas Ferraz establece con claridad una vez más que la posición de él, y que es la posición del Ministerio de Economía de Paulo Guedes, que le integra, es la de estar de acuerdo conceptualmente con el planteo de Uruguay. Así lo plantea Lucas Ferraz en esta entrevista. Pero al mismo tiempo, Ferraz se abstiene de afirmar de que Brasil va a apoyar el camino propuesto por Uruguay. A ver, Leo concretamente, mira, le preguntan, más allá de los acuerdos, porque Lucas Ferraz empieza resaltando justamente lo que tú mencionabas hace un rato, los resultados concretos que sí la cumbre deja, ¿no? El acuerdo Mercosur-Singapur, la oficialización de la rebaja de 10% en el arancel externo común. Bueno, el periodista dice, más allá de los acuerdos, quedaron expuestas las divergencias que generó la negociación unilateral que Uruguay abrió con China por un tratado de libre comercio. ¿El Mercosur está en una nueva crisis interna?, le consultan. Y Lucas Ferraz dice, no diría que la negociación está generando una crisis. No creo que Uruguay tenga intención de salir del bloque. Creo que la posición uruguaya refleja algo que viene siendo discutido, que es la necesidad de mayor flexibilización negociadora en función del gran atraso que el Mercosur y Brasil tienen en términos de formalización de acuerdos comerciales. Conceptualmente ya existe ese debate dentro del bloque. La decisión tomada por Uruguay, no me cabe comentar, se trata de una decisión soberana. Desde el punto de vista técnico-jurídico, eventuales cuestiones pueden surgir cuando ese acuerdo eventualmente sea adoptado por Uruguay, pero no hay ninguna regla en el Mercosur que impida a los países abrir diálogos bilaterales de comercio con otros países. Exactamente, Ferraz se abstiene de afirmar que Brasil va a apoyar la vía bilateral explorada por Uruguay, por lo que comentábamos ayer una vez más, al interior de Brasil no hay consenso al respecto. Y bueno, la visión de la Cancillería brasileña es una visión mucho más reticente a aceptar una flexibilización que permita que Uruguay firme un acuerdo de modo bilateral. Por lo que esta tensión queda claramente reflejada en la entrevista que Ferraz brindó al medio argentino. Claro, pero lo que él dice es, no hay problema en que Uruguay avance con sus negociaciones. Veremos qué pasa una vez que tenga un acuerdo, si es que tiene un acuerdo, ¿no? Ahí pueden aparecer discusiones técnico-jurídicas, ¿no? Pero es interesante cómo, por otro lado, remarca la conveniencia de negociar más acuerdos, ¿no? Comparte la inquietud uruguaya en esa materia. Le dicen, ¿cuál es la posición de Brasil en relación a ese posible acuerdo? Señala,
esa discusión sobre flexibilización negociadora ya viene dándose. Conceptualmente hay una visión de que necesitamos de más flexibilidad debido al gran atraso que tenemos frente a competidores internacionales. Y lo da ejemplificado en Brasil mismo, ¿no? Dice, Brasil tiene acceso preferencial en el destino de sus exportaciones en apenas 13% de todo lo que vende al exterior, mientras que el promedio mundial es de 60%. Está claro que necesitamos intensificar las redes de acuerdos comerciales y hay una percepción del Mercosur de que el proceso actual termina siendo muy lento. El anuncio hecho por Uruguay ciertamente traerá un impulso todavía mayor para el debate dentro del bloque. Si vamos o no a legitimar el movimiento de Uruguay es una cuestión técnica, una decisión soberana del país, pero ocurrirá en el momento de la adopción del acuerdo, no ahora. Exactamente. En el plano de las ideas, sin dudas que hay acuerdo, y este debate en Brasil se remonta al menos al año 2013, 2014. La cuestión del aislamiento de Brasil es una de las posiciones que uno puede observar dentro del debate político y económico brasileño al respecto de los acuerdos preferenciales. Pero de nuevo, insisto, en la medida que Ferraz se abstiene de afirmar que más allá de esta coincidencia conceptual, no tiene certeza para afirmar que Brasil acompañe el planteo uruguayo, bueno, refleja que esa posición no es unánime al interior de Brasil. Y para ir terminando, Nicolás, yo señalaba al comienzo de esta nota, Uruguay, una vez más, decide no firmar la declaración final. Por lo tanto, no hay declaración final de la cumbre del Mercosur. ¿Se está volviendo una constante? ¿Tiene algún efecto? ¿Cómo ves esta conducta? Bueno, en primer lugar, destacar que a pesar de la no firma de Uruguay de una declaración final, el resto de los socios de Mercosur se acordaron un comunicado conjunto. Un comunicado bastante extenso, de hecho, que toca distintos puntos. En ese sentido, yo creo que vale la pena, llegado a este punto, y visto que esto ya se ha vuelto un patrón de conducta recurrente, preguntarse si es que este tipo de posiciones de no firmar esas declaraciones aporta al objetivo uruguayo de encontrar un espacio de flexibilización para firmar acuerdos bilaterales. O si por el contrario esto lo que implica es que Uruguay se autoaísla del resto del bloque, y en este sentido uno puede trazar un paralelismo con aquel intento de veto que Uruguay intentó aplicar sobre la rebaja del arancel externo común, que finalmente, bueno, tuvo que terminar dando su visto bueno. Entonces creo que al menos en términos de pregunta vale plantearse si esa estrategia del gobierno uruguayo de no firmar los comunicados conjuntos le aporta a su objetivo de alcanzar la flexibilización, o si por el contrario lo deja en una posición incómoda adentro del bloque regional. De nuevo, son preguntas, seguramente no haya respuestas concluyentes al respecto, pero creo que vale la pena ponerlas arriba de la mesa. Nicolás Posse, magíster en Economía Política Internacional, docente e investigador en la Universidad de la República, en el programa de Estudios Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales. Gracias por estos segundos apuntes en perspectiva. ¿Seguimos en contacto? Volvemos a conversar en cualquier momento. Por supuesto, con mucho gusto.